Bueno, los trastornos endocrinos en general básicamente van a tener dos extremos, dependiendo de la hipo o de la hiperfunción de la glándula correspondiente. Vamos a ver también que estos trastornos endocrinos en general pueden ser primarios, secundarios, e incluso también llamados terciarios algunos. Cuando nos referimos a un trastorno endocrino de tipo primario, significa que el problema es la glándula en sí que produce la hormona. La glándula blanco, el órgano diana que produce la hormona es el que está afectado. Por ejemplo, la glándula tiroides, que es la encargada de sintetizar hormonas tiroideas, T4, T3. Entonces, si es que hay una afectación de este órgano, por lo tanto se altera la síntesis de las hormonas que produce, hablaremos de un primario. En este caso, si hay una hipofunción de la glándula tiroidea y por lo tanto una disminución de síntesis de hormonas tiroideas, hablaremos de un hipotiroidismo. Si es que la afectación es básicamente por el problema de la glándula, será primario. O cuando se realiza una tiroidectomía total, en el caso, por ejemplo, de un paciente con una neoplasia de tiroides o nódulos tiroideos en los cuales se opte por una tiroidectomía total, desaparece la glándula, entonces hablamos de un hipotiroidismo postquirúrgico, obviamente secundario a la extracción de esa glándula. Hablaremos de un trastorno endocrino secundario cuando el órgano blanco, el órgano diana, es normal, o sea, tiene su función conservada. Volvemos nuevamente a la glándula tiroides. La glándula tiroides tiene una función adecuada, una producción normal de hormonas tiroideas, pero el problema está más arriba, en este caso a nivel hipofisiario. Recuerden que, y como vamos a ver más adelante, la hipófisis es la que va a liberar hormonas que estimulen a diferentes glándulas. En el caso de la glándula tiroides, la hipófisis es la encargada de liberar TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, para que ésta pueda sintetizar, producir y liberar hormonas tiroideas. Entonces, cuando el problema, el hipotiroidismo, en este caso, volviendo al ejemplo de la hipófisis, de la tiroides, el hipotiroidismo no es debido a un problema de la glándula tiroides, sino de la glándula hipófisis, hablaremos pues de un hipotiroidismo secundario. Lo que les venía comentando, ¿no? Hablaremos en el caso de la glándula tiroides. Si es que este hipotiroidismo es primario, significa que es la tiroides, la propia glándula, la que no puede producir una cantidad adecuada de hormonas. Mientras que hablaremos de un hipotiroidismo secundario cuando la tiroides sí está en la capacidad de sintetizar adecuadamente las hormonas tiroideas, pero no recibe el estímulo adecuado para la síntesis de esta. Es decir, lo que falla es un nivel más arriba. En este caso, hablaremos de un hipotiroidismo secundario cuando el problema está a nivel hipofisiario. También podemos hablar incluso de un trastorno terciario cuando el problema va a un nivel mayor, cuando estamos frente ya a una disfunción hipotalámica. El eje hipotálamo-hipófisis es básicamente el que comanda las diferentes glándulas endocrinas. El hipotálamo envía señales para el estímulo de la hipófisis y esta a su vez secreta hormonas para estimular a las diferentes glándulas endocrinas. Cuando la disfunción es a nivel del hipotálamo, hablaremos de una disfunción terciaria. Y aquí como ejemplos tenemos, por ejemplo, a los craneofaringiomas o a los pacientes que tienen neoplasias cerebrales y que son sometidos a radiación cerebral, a radioterapia cerebral, también pueden padecer de este problema. En cuanto al craneofaringioma, solamente para precisar, hay que tener en cuenta que este es un tumor de crecimiento que se localiza de forma intracraneal cerca a la hipófisis, abarcando lo que es el quiasma óptico y que va a provenir de restos embrionarios de la bolsa de Rayleigh. Es más común verla sobre todo en niños, aunque también podría aparecer en adultos. En realidad es poco frecuente.
Y la mejor imagen para poder corroborar su presencia es una resonancia magnética. Bien, entonces, este es el eje más importante, el eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo contiene una serie de neuronas secretoras que van a dar lugar a estímulos para la glándula hipófisis, sobre todo para la adenohipófisis, que es el lóbulo anterior de la hipófisis, que contiene una serie de hormonas que van a liberar y estimular las diferentes glándulas endocrinas. Pero también va a producir a dos hormonas importantes, que es la oxitocina y la vasopresina, o ADH, que las va a almacenar en la neurohipófisis, en el lóbulo posterior de la hipófisis. La glándula hipófisis, también llamada glándula pituitaria, tiene como dimensiones aproximadamente 5 por 10 por 6 milímetros con un peso aproximado de 500 miligramos. Entonces se va a dividir en dos áreas, la hipófisis anterior, también llamada adenohipófisis, que es una evaginación del epitelio ectodérmico, y la neurohipófisis o hipófisis posterior, que deriva de la evaginación de la cresta neural, desde el suelo del tercer ventrículo. Esto como un recordatorio solamente embriológico. Aquí vemos una serie de conexiones a nivel del hipotálamo. Vamos a encontrar dos núcleos importantes, que es el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, los cuales son los encargados de sintetizar o producir la oxitocina y la vasopresina, que son las que se van a almacenar en la neurohipófisis, en el lóbulo posterior de la hipófisis. También desde el hipotálamo van a partir diferentes sustancias que estimulan la síntesis de hormonas a partir de la adenohipófisis. En la adenohipófisis es donde vamos a encontrar la hormona estimulante de tiroides, que es la TSH, la hormona adenocorticotrópica, la hormona folículo estimulante y luteinizante, la prolactina, que van a actuar sobre diferentes órganos diana, ¿no? Como vamos a ver. ¿Qué hormonas son las que se sintetizan o se producen a nivel de la adenohipófisis? Tenemos, como hemos mencionado, la hormona adrenocorticotrópica, ACTH, la hormona estimulante de tiroides, la hormona de crecimiento, y las hormonas gonadotrópicas, que son la luteinizante, la folículo estimulante y la prolactina. Son básicamente las hormonas sintetizadas a nivel de adenohipófisis. Cada una de estas hormonas, que son producidas a nivel de la adenohipófisis, van a actuar sobre un órgano blanco o un órgano endocrino diana. Tal es así que la ACTH o la adrenocorticotrópica va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal, estimulando la síntesis o liberación de cortisol. La TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, va a actuar sobre la glándula tiroides, favoreciendo a la síntesis de hormonas tiroideas, T4, T3. La folícula estimulante en la mujer va a actuar a nivel de los ovarios, produce maduración de los folículos, y a nivel del varón va a permitir el desarrollo de la espermatogénesis. La hormona luteinizante, por su lado, también favorece a la ovulación, y en hombres suele estimular a las células de Leydig para la producción de testosterona. Bien, entonces, cuando nosotros hallemos un tumor hipofisiario, alguna masa ocupante de espacio a nivel de la glándula de hipófisis, tendríamos que clasificarlo, y esto puede ser de acuerdo a su origen, viendo si es que el problema es primario o secundario, de acuerdo a la actividad, que es importante, en realidad, si es que esto es funcional, es decir, si hay producción de hormonas o si es no funcional, o de acuerdo al tamaño. Hablaremos de un microadenoma, aquella tumoración hipofisiaria que es por debajo de 10 milímetros, y macroadenoma, aquella que es por encima de 10 milímetros. En general, los adenomas de origen benigno constituyen la mayor parte de tumores funcionales de la adenohipófisis.
En cambio, el origen maligno, los carcinomas hipoficiarios, en realidad son los menos frecuentes. Ahora, ¿por qué es importante valorar la funcionabilidad si hay una hipofunción de la glándula hipófisis? Porque el hecho de que haya una disminución en la síntesis y secreción de hormonas hipoficiarias va a afectar a diferentes glándulas endocrinas que contribuyen a un adecuado metabolismo del organismo, y esto de por sí ya aumenta la morbimortalidad del individuo que la padece. Cuando hay una hipofunción de la glándula hipófisis, hablaremos de un hipopituitarismo. Este hipopituitarismo, a su vez, puede ser congénito o puede ser adquirido. Dentro de las causas adquiridas de hipopituitarismo, que es lo que vamos a evidenciar cuando evaluemos a los pacientes en su gran mayoría, pueden ser tumores o lesiones que ejerzan un efecto de masa, que ocupen espacio, que va a ser evidente obviamente en la imagen. La mejor imagen para evaluar glándula hipófisis definitivamente es una resonancia magnética, ¿no? Y lo solemos pedir como una resonancia magnética de silla turca, que es el lugar donde se aloja la glándula hipófisis. ¿Cuáles son esos tumores o lesiones con efecto de masa que podemos encontrar? Pues pueden ser adenomas, como también pueden ser quistes que van a tener un contenido líquido, o pueden ser también alguna metástasis que va a ser de un aspecto más sólido, aunque con mucha menor frecuencia. Otras causas adquiridas de hipopituitarismo es, por ejemplo, las cirugías. Hay cirugías que se realizan, como para el paciente con Cushing, por ejemplo, que hacen una cirugía transesfenoidal, en la cual van e incluso retiran la tumoración a nivel de la glándula, ¿no? Si es que por algún motivo, como en este caso un Cushing, como en un síndrome, una enfermedad de Cushing, en la cual hay una tumoración hipoficiaria y el tratamiento quirúrgico es extraer esta glándula, obviamente va a haber un hipopituitarismo postquirúrgico. O cuando la hipófisis recibe radiación, como en pacientes que tienen neoplasias y reciben radioterapias. Lesiones infiltrativas o infecciosas, ¿no? Como la hemocromatosis. ¿Qué es la hemocromatosis? ¿Cómo definimos a la hemocromatosis? ¿Alguien? ¿Qué es la hemocromatosis? Vamos, participen. ¿Están ahí? ¿Sería un exceso de absorción de hierro? Ya, sí, en realidad es una enfermedad hereditaria, ¿no? Que va a afectar al metabolismo del hierro. Entonces, lo que sucede es un acúmulo excesivo de este hierro en diferentes órganos. Y puede incluso infiltrar hacia la hipófisis y puede ocasionar un hipopituitarismo. Bastante raro en realidad, pero hay que tenerlo también en cuenta. Otra causa adquirida de hipopituitarismo puede ser el infarto hipoficiario, que es el denominado síndrome de Sheehan. Cuando una paciente está en la etapa de puerperio, puede haber un sangrado excesivo después del parto que puede provocar un infarto a nivel hipoficiario por el poco flujo que llega a la glándula hipófisis, y es lo que puede condicionar un hipopituitarismo que es conocido como el síndrome de Sheehan. Otra cosa diferente es la apoplejía hipoficiaria, que puede deberse a un fenómeno tanto isquémico como hemorrágico, producto de un adenoma hipoficiario o incluso de una glándula hipoficiaria normal en la cual se ve afectada la circulación a ese nivel. Otras causas de hipopituitarismo, trastornos genéticos y el síndrome de silla turca vacía, ¿no? En el cual vamos a ver prácticamente en la resonancia que hay ausencia de la presencia de glándula.
Otras causas que también pueden causar hipofunción de la glándula hipófisis son los trastornos a nivel de hipotálamo, tumores o lesiones con efecto de masa, como es el caso del craniofaringioma que ya habíamos mencionado. Una vez más, las radioterapias cerebrales que afectan al hipotálamo, a la misma hipófisis, lesiones infiltrativas, traumatismos y también hay que considerar la presencia de infecciones. Clínicamente, un paciente con hipopituitarismo pues va a presentarse como manifestación de todo el déficit de hormonas que tiene. Fatiga, cansancio, insomnio, hiporexia, dificultad para controlar incluso la temperatura. Entonces, todas esas manifestaciones hay que tenerlas en cuenta. Cuando evidenciamos un adenoma, una tumoración a nivel de hipófisis, hay que tener en cuenta que la gran mayoría son de causas de origen benigno. Ahora, estos adenomas son los que representan el tumor más habitual a nivel de la silla turca, es decir, a nivel de la glándula hipófisis. En general, en los adultos lo vamos a evidenciar como tumoraciones, pero es mucho más infrecuente apreciarlo en niños. Lo que sí es importante es que cuando nosotros evidenciemos un adenoma, lo clasifiquemos en si es funcional o no. Hablamos de un adenoma de tipo funcional cuando hay una producción en exceso de una o más hormonas de la glándula hipófisis. Y no funcionales cuando no se producen hormonas y solamente es una masa de células la que está en la glándula. No afecta a la producción de hormonas. Como ya hemos mencionado, también podemos clasificarlo según el tamaño, en un micro-macroadenoma, micro si es por debajo de 10 milímetros o 1 centímetro, y macroadenoma cuando es por encima de 10 milímetros o 1 centímetro. Y obviamente también se van a clasificar y nombrar según la hormona que lo produce, ¿no? Si es exclusivamente de las células que producen prolactina, hablaremos pues de un prolactinoma, ¿no? Los adenomas funcionales, entonces, son aquellos en los cuales va a haber un exceso de hormonas. Por ejemplo, adenomas productores de hormona de crecimiento, adenomas productores de prolactina, adenomas productores de hormona estimulante de tiroides o de adenocorticotropina. En cambio, los no funcionales, tenemos a los adenomas gonadotrópicos, adenomas de células nulas, adenomas de corticotropina, también los denominados oncocitos. En cuanto a la clasificación de si es funcionante o no, vamos a ver que la gran mayoría son funcionantes, hasta un 65%, y de ellos, el más común es justamente el prolactinoma, que en mujeres se puede manifestar con la presencia de galactorrea, amenorrea o infertilidad. Es decir, si llega a la consulta una mujer que no está gestando, o más aún si ya no está en una edad fértil, o si ya pasó la menopausia y que puede estar presentando galactorrea, cefalea, debo pensar en un probable prolactinoma. O si es una mujer joven en edad fértil, pero que no está gestando y presenta galactorrea, amenorrea o incluso dificultad para poder embarazarse, entonces también puedo plantear un prolactinoma. En el caso de los varones también se puede presentar y puede manifestar impotencia, infertilidad. Cuando hay un adenoma funcional a nivel de la hormona de crecimiento, se puede presentar acromegalia, sobre todo si se manifiesta en adultos, o gigantismo si se manifiesta en niños. Doctor, disculpe, una pregunta. Dime. Con respecto a la galactorrea, ¿es espontánea o ante un estímulo? Espontánea. Ok, gracias. Llegan con que se mojan los brasieres de forma espontánea. Entonces eso ya tiene que hacernos llamar la atención. Cuando hay afectación
de las hormonas que producen ACTH, entonces podemos plantear o se puede manifestar como una enfermedad de Cushing, ¿no? Todas las características del Cushing, cara de luna llena, una obesidad centrípeta, etc. Puede ser también una afectación mixta, como acromegalia, hiperprolactinemia. Puede haber también afectación de glándula tiroides, en fin. En un momento. Bien, entonces aquí se esquematiza ya lo que hemos venido mencionando. Los adenomas hipoficiarios, en general, lo más frecuente es que sean funcionales, y de ellos, el más frecuente es el prolactinoma, seguido de una alteración también en la hormona de crecimiento. Entonces, clínicamente podemos hablar de una afectación de un adenoma que puede ser endocrinológicamente activo o endocrinológicamente inactivo. Si es endocrinológicamente activo, es obviamente funcional, en el cual va a haber una hipersecreción de la hormona afectada, pero también puede haber una afectación visual por compromiso sobre todo del quiasma óptico, e incluso puede haber clínica de hipertensión intracraneal si es que hay un efecto de masa dependiendo del tamaño del adenoma. Y hablaremos de adenomas endocrinológicamente inactivos, aquellos que son no funcionales, pero que sí me pueden dar una clínica neurológica de entrada, sobre todo por el tamaño de la tumoración. Por ejemplo, puedo yo recibir un paciente que tiene una alteración visual, como una hemianopsia bitemporal, lo cual me puede expresar una compresión del quiasma óptico y de los nervios ópticos, ¿no? Por un adenoma, por un macroadenoma de hipófisis. Si hay compresión del hipotálamo, van a haber manifestaciones como la diabetes insípida, somnolencia, obesidad, trastorno de la libido. Si es que hay infiltración del seno cavernoso, puede haber afectación de los oculomotores. Si el tumor crece hacia abajo, puede haber erosión de la silla turca, puede incluso salir líquido cefalorraquídeo por la nariz, puede aparecer cefalea, hipertensión endocranial, etc. Ahora, cuando hay un adenoma funcional a nivel de las células productoras de hormona de crecimiento, debemos plantearnos, ¿no? ¿Cuáles son esas hormonas responsables de crecimiento? Y eso va a ser dependiendo del periodo en que nos encontremos, o sea, si estamos frente a un paciente en un periodo prenatal o postnatal. Hay que tener en cuenta que en el periodo prenatal ya es importante dos hormonas para el crecimiento adecuado. La insulina, que tiene una importante acción sobre el crecimiento y que afecta tanto el crecimiento como la diferenciación de los tejidos dentro del útero después de las 30 semanas de gestación. Entonces, la insulina es una hormona de crecimiento en el estado prenatal, esto hay que tenerlo en cuenta. Y el otro es el lactógeno placentario, que aumenta progresivamente durante la gestación y que también es importante como factor de crecimiento, tanto para el feto como para la placenta. Ya cuando nace el niño y estamos frente a un estado ya postnatal, el crecimiento en este periodo postnatal va a ser principalmente por la hormona de crecimiento, que es la principal reguladora de crecimiento somático. Pero también van a intervenir otras hormonas, como las hormonas tiroideas,
importante para la maduración del cerebro, del crecimiento óseo, del cierre hipofisiario. Factores de crecimiento similares a la insulina, también llamadas somatomedinas. Las hormonas paratiroidea, vitamina D y calcitonina, que también van a regular el metabolismo y desarrollo óseo y por ende también pueden apoyar en el crecimiento. Y hormonas sexuales que también pueden regular el crecimiento longitudinal, cambio de proporciones corporales, ¿no? En distribución de grasas en varones, mujeres, en fin. Entonces, considerar que la glándula de crecimiento, la hormona de crecimiento se va a producir a nivel de la adenohipófisis. Y esta hormona de crecimiento tiene diferentes funciones que hay que recordar. Por un lado, tiene un efecto promotor de crecimiento y por otro lado tiene también efectos antiinsulínicos. El efecto promotor de crecimiento va a actuar a nivel hepático y se va a convertir en una IGF-1, que es un factor similar a la insulina, factor insulínico 1, que aumenta la síntesis de proteínas a nivel de huesos y cartílagos. Lo que va a condicionar es un aumento de crecimiento lineal a nivel de diferentes órganos corporales, aumentando su tamaño y función, y también a nivel muscular, aumentando la masa muscular magra sobre todo. Dentro de los efectos anti, va a haber afectación a nivel del tejido adiposo, con un aumento de la lipólisis y de la utilización de ácidos grasos libres. Y a nivel del metabolismo de hidratos de carbono, dando lugar a una disminución en la utilización de la glucosa, ¿no? Aumentando así la glicemia. Por eso es que eso también tiene un efecto de tipo antiinsulínico. Cuando hay un efecto predominantemente excesivo de esta hormona de crecimiento, entonces lo que va a hacer es aumentar la velocidad en la síntesis de proteínas, favorecer a la movilización de ácidos grasos, incrementar la utilización también de estos ácidos grasos para obtener energía, aumentar las concentraciones de insulina e incrementar las concentraciones de glucosa. Hay que considerar también que esta hormona, lo habíamos visto en el gráfico, de manera indirecta al inducir a nivel hepático la síntesis de el factor de crecimiento insulínico, va a permitir que éste actúe a nivel de los cartílagos, del hueso, para promover en sí su crecimiento. En realidad se han identificado 4 tipos de factor de crecimiento insulínico, del 1 al 4, pero de estos el más importante es el factor de crecimiento insulínico tipo 1, que es la también conocida como somatomedina C, que es el más importante en cuanto al crecimiento óseo. Ahora, hay que tener en cuenta también las hormonas hipotalámicas que van a regular la secreción de hormona de crecimiento, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, y también la somatostatina, que es la que va a inhibir la liberación de hormona de crecimiento y se va a hacer un feedback negativo, ¿no? A mayor somatostatina, menor liberación de hormona de crecimiento y viceversa. Entonces, alteraciones en la hormona de crecimiento van a dar lugar a, si hay un exceso, puede haber, dependiendo de la edad, gigantismo si estamos frente a un niño, o acromegalia si estamos frente a un adulto. Pero si hay un déficit en la producción de hormona de crecimiento, puede dar lugar también a alteraciones en la talla, sobre todo relacionados con la talla baja. Pero hay que tener en cuenta también que hay algunas variantes normales en cuanto a la talla baja, ¿no? Hablamos de una talla baja genética o familiar, o de una talla baja también denominada constitucional. En la talla, vamos a ver que en la talla baja genética hay una proporción corporal apropiada, ¿no? Y obviamente van a tener una talla muy similar a la de sus progenitores, ¿no? Si alguien tiene padres que tienen pues una estatura
no tan alta, pues es probable que de la misma manera los hijos tengan una estatura de ese promedio. Ahora, cuando hablamos de una talla baja constitucional, que esta generalmente se trata de varones con moderada talla baja, pero de constitución delgada, aunque tienen una maduración esquelética y sexual tardía, y considerarlo ante la ausencia de causas que expliquen el crecimiento del menor, ¿no? Esto lo vemos más sobre todo en niños. El bajo peso al nacer y trastornos endocrinológicos que contribuyen a que un niño tenga causa baja, una talla baja, perdón, como la insuficiencia en la producción o síntesis de hormona de crecimiento, o que haya una producción adecuada de hormona de crecimiento, pero que ésta no tenga una actividad biológica, es decir, no haya una buena producción o síntesis de factor de crecimiento insulínico, enfermedades neonatales asociadas como el hipotiroidismo. Por eso es que es importante siempre el tamizaje neonatal, ¿no? Cuando un niño nace, lo primero que se debe dosar es hormonas tiroideas y STH, sobre todo, para considerar probables de estatura baja más adelante y sobre todo alteración de su metabolismo. Enfermedades crónicas también pueden hacer pues que un niño no desarrolle una talla de manera adecuada, ¿no? Desde muy pequeños padecen de asma, cardiopatía, síndrome de malabsorción. Todo eso contribuye a que no se desarrolle una talla adecuada. Defectos cromosómicos, anomalías esqueléticas, en fin. Estamos frente a un adulto con insuficiencia de hormona de crecimiento, pues habría que valorar si es que ésta se ha producido desde la infancia o si es que ya se ha desarrollado en la edad adulta. ¿Y por qué es importante valorar si hay una insuficiencia de hormona de crecimiento en un paciente adulto? Porque vamos a ver que esta hormona no solamente se va a relacionar con alteraciones a nivel de la talla, sino que van a provocar también alteraciones como disfunción endotelial, aumento del espesor de la capa íntima y arteriales, placas ateroscleróticas. Por lo tanto, cardiovascular. Está con su... Mariela, ¿estás con tu micrófono también encendido? Ya. Algunas diferencias que nos pueden orientar hacia la insuficiencia de hormona de crecimiento ha sido de instalación desde la infancia o ya en la adultez, ¿no? Aquí podemos considerar, por ejemplo, algunos factores como la estatura final, ¿no? Si es una estatura baja, definitivamente eso es desde la infancia. Pero si se ha mantenido una estatura normal, esta instalación va a ser desde la adultez, pero obviamente acompañada de otras alteraciones, como son, por ejemplo, una disminución de la masa magra. Vamos a ver, por ejemplo, que hay una densidad mineral ósea también que puede estar disminuida. Bueno, esto es básicamente el esquema que ya les habíamos mostrado anteriormente. Lo que quiero acá que tengan en cuenta es que cuando hay una deficiencia de hormona de crecimiento en un paciente adulto, definitivamente esto puede aumentar la mortalidad cardiovascular, porque vamos a ver que hay un aumento de la adiposidad central, de la grasa visceral, de la resistencia a la insulina, de dislipidemia, de proteína C reactiva, interleuquina C, que todo condiciona a que pueda haber un aumento de afectación cardiovascular y esto contribuir a un aumento de la mortalidad. Entonces,
todos aquellos pacientes en los que se evidencia una disminución o un déficit de hormona de crecimiento en edad adulta tienen mayor riesgo de padecer eventos cardiovasculares. El otro extremo de la alteración de la hormona de crecimiento es cuando hay un exceso de su producción. Cuando hay un exceso de su producción, dependiendo en el periodo en el que estemos, si hay un exceso de la producción de hormona de crecimiento en los niños, este va a producir gigantismo, porque en los niños todavía la epífisis no se ha cerrado completamente. Entonces, al haber más hormona de crecimiento, hay mayor producción y síntesis de también factor de crecimiento de tipo insulínico tipo 1, que aumenta el crecimiento óseo. En cambio, si hay un exceso de hormona de crecimiento en adultos, como ya la epífisis está cerrada, lo que vamos a ver es la aparición de acromegalia, ¿no? Va a aumentar sobre todo la cara, las zonas acras como manos o pies. Y la edad promedio en la que se suele presentar esta acromegalia es entre los 44 y 45 años aproximadamente. Y se debe, sobre todo, a un adenoma a nivel de la neurohipófisis, un adenoma somatotropo. Clínicamente, con solo mirar a un paciente podemos identificar que tiene acromegalia, ¿no? Vamos a encontrar la presencia de prognatismo, que es el desplazamiento mandibular hacia adelante. Va a haber una prominencia de la frente, va a haber unos rasgos toscos, gruesos, a nivel facial, crecimiento de la nariz, del labio, de la lengua, un engrosamiento de manos y también de pies. Y estos pacientes pueden cursar también con dolores articulares, síndrome de túnel carpiano, hipertensión. Bien, entonces los adenomas somatotropos, esos que afectan a las células productoras de hormona de crecimiento, constituyen aproximadamente un 10 a 15% de todos los adenomas hipoficiarios. Y en general, la mayoría son de tipo funcionantes, es decir, van a provocar un aumento en la síntesis de hormona de crecimiento, provocando acromegalia en adultos o gigantismo en niños. En cuanto al tratamiento, ya una vez que identificamos eso, en realidad hay que prevenir las complicaciones de su extensión, es decir, evitar que no siga creciendo. Y hay que evitar también complicaciones asociadas como la diabetes, la hipertensión. Dentro del tratamiento farmacológico se considera el octreotide, aproximadamente unos 100 microgramos cada 8, cada 12 horas, o incluso si no es manejable médicamente, se puede optar por la extirpación quirúrgica del adenoma secresor. Otro adenoma hipoficiario es el prolactinoma. 90% son microadenomas en mujeres y 60% en hombres, ¿no? Recordar que en general el prolactinoma es el adenoma hipoficiario más frecuente. Y en mujeres lo que va a presentar es amenorrea, infertilidad, galactorrea también, atrofia vaginal, disminución de la libido. Y en varones se asocia con impotencia, pérdida de libido, aunque la galactorrea es bastante rara en varones, pero también podría presentarse. Normalmente los valores de prolactina va a variar dependiendo si es varón o mujer. En el varón es aproximadamente de 10 a 20 microgramos por litro y en la mujer de 10 a 25. Pero hay que tener en cuenta que esa secreción de la prolactina es pulsátil. Su pico máximo es durante el sueño, sobre todo en la fase REM. Y cuando un macroadenoma es responsable de ese aumento en la producción de prolactina, generalmente los valores van a ser bien altos, ¿no? Por encima de 100. En cambio, cuando son por debajo de 100, normalmente se relaciona con microadenomas. Entonces, para poder sospecharlo, después de la clínica, vendría el dosaje de hormona de la prolactina, definitivamente, ¿no? Y la imagen para poder también visualizar si hay una tumoración evidente.
En cuanto al tratamiento, hay medicamentos como la cabergolina o la bromocriptina que son usados para inhibir la síntesis de justamente de prolactina. Y esto mejora mucho la galactorrea. Entonces, cuando se encuentran niveles altos de prolactina, se deben definitivamente en primer lugar excluir causas secundarias de la hiperprolactinemia, ¿no? Si hay algún signo de un tumor hipoficiario. Es decir, si el paciente viene con clínica, como les comentaba, galactorrea, eh, amenorrea, cefalea, afectación de la visión, porque puede haber también compromiso de quiasma óptico, hay que solicitar la prolactina de forma sérica y también una imagen para ver si el tamaño de la tumoración. Si determinamos que es un microadenoma, tumoración pequeña por debajo de 10 milímetros, podríamos iniciar con un agonista de dopamina, ¿no? Como la bromocriptina o cabergolina, y vamos dosando la prolactina sérica, ¿no? Si es que estamos frente a un macroadenoma, hay que ver si está afectado o no los campos visuales, iniciar tratamiento médico, pero también hay que considerar la opción quirúrgica, si es que es un tumor muy grande que tiene mucha afectación. Puede haber un adenoma también en células productoras de hormonas estimulantes de tiroides, aunque son bastante raros en realidad. Y pues lo que van a causar es básicamente, como cuadro clínico, la presencia de hiporexia, diarrea, nerviosismo, impotencia sexual, palpitaciones, ginecomastia, etc. Nuevamente la imagen es importante, sobre todo la resonancia magnética de silla turca para poder ver el tamaño de la glándula hipófisis. Y en el tratamiento pues, se puede valorar la opción quirúrgica que consiste en extirpar pues, la glándula pituitaria. Adenomas corticotróficos también bastante infrecuentes, aproximadamente un 10%. Generalmente son microadenomas, tamaño pequeño. Pero también se pueden manifestar clínicamente como un síndrome de Cushing, ¿no? Obesidad, cara de luna llena, hipertensión, hematomas, etc. Bueno, aquí es importante el dosaje tanto de cortisol como de ACTH para valorar si es que ese Cushing tiene un origen central, hipoficiario. Y una de las alternativas, pues nuevamente la opción quirúrgica, ¿no? Que generalmente se hace una cirugía de extirpación transesfenoidal. Ya se había mencionado también que hay adenomas no funcionantes, que son los menos frecuentes y que solamente constituyen una masa de células que pueden ocasionar alteraciones, sobre todo por compresión, porque no hay alguna alteración aquí de la síntesis hormonal. Pero sí, si es que son adenomas grandes, puede haber también compresión del quiasma óptico y eso puede repercutir en afectación de la visión. Entonces hay que vigilar aquí sobre todo el tamaño, la imagen de la resonancia es bastante importante. Entonces, frente a un tumor hipofisiario que no es funcionante, para empezar, todo tumor de hipófisis debe valorarse un perfil hormonal para ver si es funcionante o no. Si el perfil hormonal está conservado, es decir, hay una buena síntesis o producción de prolactina, de hormona de crecimiento, de FSH, de LH, el perfil hormonal está normal, entonces estaré frente a un tumor hipofisiario de tipo no funcionante. Y se pueden aplicar pruebas dinámicas de reserva hipofisiaria para ver si definitivamente es un no funcionante y si es micro-macroadenoma. Dependiendo de eso, se va a optar o no por la opción quirúrgica. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Sí, doctor. Una pregunta. Una pregunta que vino en el pasito. Quería consultar con respecto al soplo en la enfermedad de Graves, en el hipertiroidismo. ¿Correspondería, si es grave, un soplo sistólico o en todo caso, cómo sería?